Bienvenidos todos y todas a una emisión más de Confesiones Equinoccio. Estamos aquí desde nuestra nueva casa, el Hotel Ibis, a quien agradecemos muchísimo por todo el apoyo que nos dan en cada uno de nuestras aventuras acá. Les recordamos que tienen desayunos, buffet los fines de semana, también desayunos y almuerzos ejecutivos entre semana. También tienen un nuevo producto que si es que ustedes están pensando venir a uno de los conciertos que se están dando aquí en la capital, en Quito, así pueden venir, obviamente, al Hotel Ibis y van a tener incluido desayuno, cóctel, así que ya saben, aquí en el Ibis les consienten súper bien. Y tenemos hoy una muy grata invitada, a quien ya les vamos a presentar. Está con nosotros ya la precandidata a la alcaldía de Quito, Jessica Jaramillo, así que vamos a ver su perfil. Jessica Jaramillo nació en Lago Agrio. Llegó a Quito con sus padres cuando apenas tenía 6 años. Es abogada por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho, con mención en Contratación Pública y Modernización del Estado por la Universidad Andina Simón Bolívar. También es máster en Estudios Políticos Aplicados por el Instituto Ortega y Gasset. Ha trabajado en el sector público como asesora y consultora jurídica y en compras públicas. Es lideresa social y actualmente precandidata a la alcaldía de Quito. Bienvenidos a Confesiones de Equinoccio. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a Confesiones de Equinoccio, bienvenida a Ibis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias, súper bien, emocionada en este espacio que además de ser muy bonito, pues podemos hablar de varias cosas, que es lo que más me gusta, eso de andar muy serios no es lo mío. Perfecto, entonces estamos en el lugar adecuado. Jessica, queremos primero un poco para que la gente te conozca, efectivamente salirnos un poco del perfil, ¿no? Así es. Cuéntanos ya un poco cómo fue tu infancia, tus primeros años. Sabemos que tus papis son lojanos y que viniste desde muy pequeñita ya, desde Lago Agrio, si no estoy mal, ya a la capital. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia, qué recuerdos tienes también de Lago Agrio y ya cómo creciste acá en Quito. Bueno, muy bonita, realmente mi infancia ha sido marcada por una compañía maravillosa que es la de mi hermano, es mi único hermano mayor, además siempre muy protector, muy buena gente, ¿no? Muy lindo conmigo hasta el día de hoy, tenemos una unidad súper fuerte entre los dos. Y cuando yo llegué acá, esto es simpático, mi papá era militar de tropa. Entonces, obviamente, mi mami y él tenían que estar donde le den el pase a él, y a mí me tocó pues nacer en Lago Agrio. Tocó. Así, y vivía ya 5 años y medio más o menos, y a esa edad vine acá a Quito. Lo que sí recuerdo y tengo claro cuando era muy pequeña, el primer barrio al que nosotros fuimos a vivir como familia de migrantes internos, ¿no? Fue en El Placer, justo al lado de los tanques de agua. Y yo bajaba caminando a la escuela, que era en la Escuela Fiscal de Niñas Naciones Unidas, que está en el Tejar todavía. Perfecto. Y claro, desde que era muy chiquita, mi mamá me enseñaba a recitar, declamar, a hablar en público, y me decía, tú hagas la intervención, tú habla, tú Y no recita. eras acholada, como decimos nosotros. No, para nada. A veces sí. ahora medio me acholé. Pero cuando era chiquita, no, era bien lanzada. Y claro, entonces desde muy pequeña yo hacía concursos de poesía, de declamación, de oratoria. Luego pasamos a vivir a la Magdalena. Mi papi le dieron el pase al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero mi mamá, como era profesora fiscal y había ingresado en el Oriente, en esa época era muy difícil lograr un cambio, ¿no? A otra ciudad. Entonces, bueno, con el pasar de los años, mi mamá tuvo que hacer un paso muy duro, que era primero salir del Oriente, le dieron el cambio a una escuela unidocente en Santo Domingo, en un recinto que se llamaba el Agua Fría. Ahí pasó, que es justo en la Vía Las Mercedes. Ahí pasó muchos años, de hecho tuvimos semanas muy duras en donde mi mamá tenía que irse y venía los fines de semana.
Y luego salió de Santo Domingo a Puellero, le dieron el cambio a Puellero, a la escuela, me acuerdo de la escuela Luis Napoleón Dilo de Puellero. Y después salió a Cumbayá, a una escuelita, y luego le dieron el cambio a otra escuelita acá en el sector de monjas por la pasteurizadora. Y al final nosotros salimos de la Magdalena, yo empecé a estudiar en el Colegio Santa Dorotea, y vivimos en Quitumbe, en la ciudadela del Ejército, porque mi papá obviamente había adquirido ahí su casa. Y claro, en esa época, cuando nosotros nos pasamos a vivir allá, yo de haber tenido unos 9 años, 10 años. Y ya fue toda la época del colegio que... Ya vivimos ahí hasta el día de hoy, ¿no? Mis papis viven hasta hoy ahí. Y claro, en esa época todavía nosotros jugábamos con mi hermano en las bicis, salíamos a caminar, los amiguitos del barrio. Yo tengo amigos que cada diciembre que vamos al barrio nos vemos, conversamos, nos reímos, ya nuestros hijos juegan juntos. Yo tengo una guagua de 4 años, casi 5. Y claro, entonces, pero en esa época cuando nos pasamos a vivir en el barrio todavía no había bus, o sea, teníamos que salir caminando por la quebrada hacia la Ecuatoriana para tomar el bus y llegar a la qué locura, ¿no? Bueno, pensar eso hoy en día ya sería imposible, ¿no? Bueno, hay barrios en donde todavía no tienen todos los servicios en Quito y es increíble que lo digamos, pero es así. Y yo he conocido durante este año que vengo caminando a Quito, he conocido barrios que no tienen servicio eléctrico, por ejemplo, o servicio de buses, y es una conquista para el barrio tener un servicio de bus. Y luego, obviamente, estudié en el Colegio Santa Dorotea, tengo ahí mi grupo de amigas, que les mando un abrazo. Muy bien, son además unas maravillosas, todas hasta el día de hoy tenemos un grupo de amigas, nos reunimos cada año, nos vemos, somos solidarias con nosotras, entre nosotras. Y yo creo que esas son de las cosas que uno va aprendiendo en la vida, ¿no? A conservar los amigos. Amigos que no importa en dónde estés, cómo estés, pero son gente que a uno lo quiere y lo valora mucho. Entonces, claro, ellas eran mis fans también porque íbamos a los concursos de oratoria, de poesía, en el colegio. Y siguen siendo amigos. Fans hasta ahora también. Sí, ahora más. pero bien, ¿no? Y luego estudié en la Universidad Central, Derecho. Ahí, como yo siempre he tenido esta tendencia a ser protestona y reclamona y defensora de las causas justas. Perfecto. Entonces, fui dirigente estudiantil en la Universidad Central, hicimos un bonito proceso de dirigencia universitaria. Tengo amigos que me conocen también desde esa época, en donde defendíamos derechos de estudiantes, de mujeres. Yo todavía estudié en una universidad donde había profesores que nos mandaban a las mujeres a la cocina. Y nos decían, ¿qué hacen ustedes aquí? Vienen solo a buscar marido. Y claro, a veces nos tocaba pararnos duro. Y yo sí era de estas protestonas, reclamonas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ese fue también el motivo por el cual decidiste ya un poco vincularte ya a la política? Decir, no, necesito que me escuchen. Yo creo que siempre. Siempre, porque desde que he sido pequeñita, y esto es gran influencia de mi madre por su propia condición de maestra y lo que ella sufrió, siempre estaba luchando por los derechos de los maestros. Entonces, yo recuerdo la última huelga de hambre de mi mamá que le acompañé, fue en el año 2001, en donde se hizo una huelga de hambre en los bajos del Consejo Provincial, y ella obviamente ahí bien parada y yo dando agüita, caramelitos, apoyando. Pero claro, ya cuando uno decide la tendencia ideológica, uno se va formando. Yo soy una socialdemócrata convencida, formada. La vida me ha dado mucho, me ha dado cosas difíciles de sobrellevar, pero también me ha dado cosas maravillosas, ¿no? Yo fui una de las jóvenes premiadas con una beca, Jóvenes Líderes de América Latina. Yo creo que por toda mi formación y mi trayectoria en la Universidad Central, en donde, además de estudiar Derecho, como les comenté, fui candidata a la presidencia de la Asociación Escuela de Derecho. En momentos difíciles en donde todavía había estos enfrentamientos entre estudiantes. No sé si ustedes se acuerdan cuando pasó lo de Roldós en el año 2005. Yo era dirigente estudiantil en esa época en la Universidad Central y fue sumamente duro. Y claro, después de eso yo salí de la universidad y me gané una beca para ir a estudiar en España. Fui a hacer una maestría en estudios políticos aplicados. Después de eso viví un periodo muy bonito porque no sabía cocinar bien, o sea, más o menos, me tocó vivir sola. Justo eso iba a preguntar, ¿cómo fue esa aventura?
dura. Duro. Pero tuve un buen amigo que los dos nos ganamos la beca. Fuimos juntos, convivíamos cerca de mi casa, pero él me enseñó a cocinar. Me enseñó a hacer arroz, se llama Rubén. Me enseñó a hacer arrocito, a cocinar. Y claro, pasamos bien. Yo pasé mucho viajando, conociendo. Este programa de estudios incluso nos vinculó a todo lo que era la Unión Europea en ese momento, a todo lo que eran los partidos políticos como organización. Entonces, como institución, diría yo. Entonces, cuando yo regresé al Ecuador, ya regresé con una visión completamente amplia. Me independicé a los 25 años, 24 años de mi casa, y obviamente con mucho esfuerzo logré trabajar, y siempre he estado vinculada a los temas de mujeres, defensa de derechos. Estuvimos en la plataforma por la tipificación del femicidio en el año 2012-13, que se empezó a trabajar. Me acuerdo que en una época incluso planteamos un colectivo que se llamaba SOS Mujeres Pichincha. Luego hicimos todo el tema en el año 2014, si es que no me equivoco, 2013-2014 iniciamos un proyecto de resolución que tuve el honor de escribirlo, que era para detener el acoso en el transporte público. Eso lo levantamos con una organización de mujeres. Y en las últimas semanas de la administración Barrera logramos virarles del voto a algunos concejales para que aprueben la resolución de transporte exclusivo para mujeres en Quito. ¿Cuál fue el problema? Que terminó la administración Barrera, entró la administración Rodas, mandó todo en paquete ¿cómo se llama al plan de modernización del trole, y se perdió la resolución y se perdió la conquista de un grupo de mujeres jóvenes. Yo en esa época, ¿cuántos años tendría? No recuerdo ya, pero antes de eso estuve como coordinadora general jurídica del Ministerio de Justicia en el año 2013, y yo creo que ese es un momento de quiebre en mi vida absoluto, porque en ese momento, por ser coordinadora jurídica, cae en mis manos el tema Gabela, la investigación de la muerte del general Gabela. Y claro, después de todo eso, yo obviamente siempre he sido muy cuidadosa, siempre en donde he ido como funcionaria pública, tengo mis respaldos, mis documentos firmados, me llevo una copia adicional para mi casa, porque sé que estos son 7 años de persecución de la Contraloría. Jessy, antes de seguir también ya en el tema ya de la política, recordarles, amigos, que estamos aquí en el Hotel Ibis, en nuestra nueva casa, y que ustedes pueden venir a los almuerzos y a los desayunos ejecutivos, a los desayunos buffet los fines de semana, así que el Ibis les espera con las puertas abiertas. Jessy, nos estaba comentando sobre el tema del caso Gabel, en el que usted también estuvo como coordinadora jurídica, nos estaba comentando, y claro, tenía como su parte la investigación. Cuéntenos un poco cómo usted estuvo inmersa en este proceso de investigación. Bueno, yo en primer lugar de este tema siempre me pronuncio muy referencialmente porque soy muy respetuosa de la familia, y me parece que eso, más allá de lo que yo viví en este tema, digamos, no es mi causa completa, ¿no? Es parte de lo que yo viví, porque en el año 2013, por esas cuestiones de la vida y porque así estuvo diseñado el contrato, que además era un contrato súper reservado, que nadie puede sacar copia de nada, una cosa complejísima, me tocó recibir este tercer producto de investigación del caso Gabela, y obviamente porque yo era la administradora del contrato. Pero como les dije hace un minuto, tengo la buena suerte de siempre ser muy cuidadosa con los documentos y los papeles, y siempre he tenido respaldo de todo lo que he hecho o dejado de hacer. Así es. Y claro, el tema es que en esa época se recibió el tercer producto, un comité interinstitucional conformado por más de 20 personas, en donde la administradora del contrato tampoco podía ser parte porque esto era casi secreto, de Estado, pero secreto. Y cosas del destino, casi un año después, digamos, mientras había este interín del tema del tercer producto, de estas cosas, a mí en el año 2015, exactamente, y nunca me voy a olvidar de esta fecha, el 8 de enero de 2015, me secuestran, me retienen por unas horas, me violentan de todas las formas que ustedes se puedan imaginar, física, psicológica, sexual. Tuve la oportunidad, y yo digo la bendición de Dios, de salir con vida de ese momento, de no haber estado sola, porque creo que si estaba sola yo no estaría aquí.
pero no estuve sola y pude salir de ese momento. Y a pesar de que hay un examen médico legal, a pesar de que existe un parte policial de allanamientos esa noche, de que yo fui prácticamente rescatada por las familias que vivían alrededor, la policía nunca investigó, la fiscalía nunca investigó, el fiscal se guardó mi proceso, mi expediente durante 18 meses, el fiscal de la época, y yo tuve que vivir un proceso individual, personal, de recuperarme, de haberme quebrado en pedacitos y volver a recomponer todo eso que estaba ahí, a volverte a mirar al espejo y saber cuál es tu valía, qué es lo que sientes, cuál es tu futuro. Y a partir de ahí nosotros, con un grupo de amigas, y claro, mi mamá también como parte de esto, formamos la Fundación contra la Violencia, que ha sido desde donde nos hemos dedicado a hacer justicia, es decir, a trabajar en casos difíciles, pero en casos que merecen justicia. Lo doloroso, lo lamentable es que esto es lo que a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Mi caso, por no haber tenido acceso a la justicia o porque la justicia no hizo su trabajo, se llevó, yo lo llevé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace aproximadamente 3 meses la comisión admitió mi caso, diciéndole al Estado ecuatoriano, tiene 3 meses para responder y decirnos qué hizo, qué dejó de hacer y por qué dejó de hacer en este caso. Yo creo que el Estado no va a poder solventar aquello y seguramente mi caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y más allá de la reparación que haya, a mí la reparación que me interesa es la obligatoriedad de tener realmente justicia especializada y que obviamente la Corte le obligue al Estado ecuatoriano a hacer justicia en estos casos, que lamentablemente existen y no los hay. Así es. Y luego decirte que ese para mí fue un momento de quiebre. Ajá, justo eso iba a decir, ¿cómo fue, claro, esta experiencia tan dolorosa, tan fuerte, que pese a eso, a veces uno se quiebra y dice hasta aquí llegué, pero ¿cómo Claro. fue que eso impulsó a Jessica a seguir trabajando por la gente, a seguir en la política, a seguir en lo público? ¿Cómo fue que eso transformó? Yo creo que es una cuestión de vocación y de fe en las personas y en la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que no estoy aquí o los seres humanos no estamos en el mundo y en la sociedad nada más que para cumplir las misiones que cada uno tiene que cumplir. Y esa misión para mí ha sido trabajar por la gente, defender los derechos de las personas, hoy defender los derechos de la ciudad, hoy demostrar que hemos arriesgado la vida por Quito y hemos arriesgado la vida en otros momentos, ahora queremos hacerlo por esta ciudad y por el futuro de la gente a la que amamos, pero decirte también que es una responsabilidad enorme la de los gobiernos locales que no la están cumpliendo. Los gobiernos locales tienen que hacer políticas de prevención de la violencia y del delito, y no lo hacen. Políticas de prevención de la violencia intrafamiliar. Quito es de las ciudades que tiene mayor violencia intrafamiliar. Solo el 60% de las llamadas al ECU 911 en fin de semana son por casos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo entonces no nos sensibilizamos con esto y el municipio tiene una estrategia de prevención de la violencia? Fíjate, en el año 2010, yo siempre he sido defensora de derechos de las mujeres, desde que era chiquitita, porque además esa es parte de la enseñanza de mi madre, ¿no? Así es. Y yo recuerdo que en el año 2010, mi tesis de grado en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid era la estrategia de derechos sexuales y reproductivos para una administración zonal en Quito. Y claro, yo ahora regreso a ver, porque el otro día estábamos viendo papeles, cosas para el plan de gobierno y todo, y decíamos ya que estabas trabajando venimos trabajando desde hace 10 años, pensando en Quito, en las mujeres, en los jóvenes, pensando en la gente de los espacios que están más alejados, porque en el centro de Quito, mal o bien tenemos algunos accesos. La gente que está en la ruralidad no los tiene. Yo estuve el otro día en Amaguaña y créete que las calles de Amaguaña están hechos pedazos. O sea, yo no sé. Las calles de todo Quito. ¿No? Claro, en general, pero anda a Amaguaña y vas a ver las peores condiciones de vialidad. Sí. Jessica, para seguir después también ya con el tema ya de Quito y cómo trabajar para ello, recordarles amigos que estamos en la nueva casa, en el Hotel Ibis, así que pueden venir a degustar el almuerzo, el desayuno ejecutivo de lunes a viernes y también los desayunos buffet los fines de semana, así que el Ibis los espera.
Jessy, estábamos ya hablando un poco acerca de Quito, la problemática que existe, las necesidades que tiene la ciudad. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Ya has venido trabajando con tu equipo? ¿Ya han podido visibilizar, ¿no?, cómo está la ciudad hoy en día? Nos comentaste un poco de que es momento de establecer políticas para cambiar también esta ciudad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu panorama? ¿Cuál es tu eje de acción? ¿Cómo ves y cómo podemos cambiar a Quito? Mira, yo lo que quiero contarles es que a través de la Fundación hemos realizado varias veedurías ciudadanas. En Quito también las hicimos. En el año 2020 publicamos, después de esta veeduría que realizamos, un libro que se llama Quito, una ciudad sin políticas públicas. Lo hicimos con el apoyo de la cooperación internacional, como muchos de los proyectos que ha llevado la Fundación. Hemos trabajado con varios municipios, el de Cuenca, el de Loja, el municipio de Puyo, con quienes hemos trabajado varias cosas, y Manta. En Manta hemos logrado tener proyectos maravillosos como el que recién ejecutamos, que se llama Yo Legislo, que ha dirigido jóvenes. Y claro, a mí me ha partido un poco el alma ver cómo está realmente Quito, porque en términos generales, para partir tú de una ciudad que quiere mirarse hacia el futuro, tienes que hacer una radiografía, que nosotros la hicimos en el año 2020 y que publicamos este libro, Quito, una ciudad sin políticas públicas, porque nos dimos cuenta que durante más de 10 años Quito no tiene planificación. Quito tiene una estructura administrativa que duplica funciones, o que existen áreas o departamentos o instituciones que están ahí, pero que no, sus informes, te doy un ejemplo, hay un instituto de planificación urbana, el INPU, hace informes, hace estudios, pero quedan en lindos libros. No se aplica en la ciudad porque no es obligatorio que la Secretaría de Planificación lo tome, y lo que hace la Secretaría de Planificación, la Dirección de Planificación del EMOP, no lo toma. Entonces tienes toda esta estructura que no está acorde a lo que la ciudad necesita ya. Y nos dimos cuenta que Quito no tiene cifras. Quito es una ciudad sin cifras. Lo que tienes ahora, que se llama el Observatorio de Seguridad Ciudadana, te mide cifras solo de seguridad. Pero la seguridad no es solo armas, policías, delitos, no. La seguridad tiene un eje amplio, y para hablar de seguridad y para resolver los problemas de seguridad tienes que hacer dos cosas: políticas de prevención, pero sobre todo políticas sociales de acceso, políticas que tienen que haberse enfocado en la educación, políticas sociales de generar una red de sostenimiento para quienes no tienen accesos. Y esas son verdaderas políticas sociales, no dádivas que se creen que se hacen desde los patronatos. Entonces, el tener, por ejemplo, un instituto de la ciudad que mida efectivamente condiciones de pobreza, condiciones de desigualdad, condiciones de desnutrición infantil. El otro día la prensa decía: nuestras 33 parroquias rurales tienen graves problemas de desnutrición infantil. ¿Y qué hacemos por ello? Yo sé que los niños no votan. Y créanme, el político no solamente está para eso. El político tiene que ser un canalizador de las demandas y tiene que ser un solucionador de los conflictos y de los problemas de la ciudad. Necesitamos cifras, necesitamos planificación y necesitamos ordenar los recursos, el presupuesto público. En el año 2016 publicamos un libro que se llama Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana con la Universidad Andina Simón Bolívar. Y a partir de ese momento yo entendí lo que significa el presupuesto público, como el presupuesto es una herramienta técnica, pero también es una herramienta profundamente política si tú sabes hacia dónde vas a canalizar los recursos. Si en lugar de hacer obra pública te pones a hacer consultorías que a lo mejor se quedan archivadas, mira, como lo preferible en los casos de estudios. Preferible es no destinar esos recursos allí y hacer la obra pública, hacer las calles, hacer la vialidad, gestionar obra pública para planes, programas, proyectos. El proyecto de los guaguacentros, que lamentablemente fue desmantelado y eliminado por la administración que estuvo en la alcaldía en el año 2019 y 2020, ¿cierto? Porque ahora dicen que solamente han tenido 9 meses. Eso es mentira, les están mintiendo, señores. Pero les digo, o sea, desmantelaron los guaguacentros, que era una ayuda no solo para madres de familia y madres cabeza de hogar, también para padres de familia, porque hay madres y padres que tienen la necesidad de dejar a sus guaguas en algún sitio mientras trabajan. Y eso ya no tiene Quito, es una red
que es parte o debe ser parte de la municipalidad, en donde nuestros hijos estén cuidados, protegidos y en donde podamos tener profesionales, parvularias que vayan a motivar, a fortalecer y a potenciar las destrezas de nuestros hijos. Y más que hablarte como candidata a la alcaldía, te hablo como madre, porque a mí me interesa también tener un espacio en donde poder dejar a mi guagua y uno necesita estar tranquilo, seguro. O sea, necesito tener un espacio en donde yo sé que la van a cuidar y que no va a sufrir algún accidente o va a tener algún problema. Entonces, me parece que todo ese tejido social está descuidado. Y también tenemos que hablar de la reactivación económica, también tenemos que hablar de potenciar el turismo, tenemos que hablar de hacer un plan de intervención completo y potente en el centro histórico. El centro histórico no solamente tiene un problema de comercio informal, las autoridades no lo quieren decir, ni siquiera el gobierno nacional, sino que hay que hacer un plan con la Policía Nacional que erradique microtráfico, trata, que está dentro del centro histórico y otros sectores de la ciudad, y que lamentablemente nuestras autoridades actualmente no lo están mirando y no están solucionando los problemas. Entonces nosotros tenemos claro que lo único que queremos hacer es llegar a la alcaldía de Quito para solucionar los problemas de la gente, de los barrios, de los hombres y mujeres que hacen esta ciudad, y que la gran mayoría son trabajadores. Y otro sector de la ciudad no tienen empleo y hay que crear fuentes de empleo. El municipio no puede decir, voy a contratar a una persona, pero ¿qué puede hacer el municipio? El municipio puede generar condiciones para que quien se quiera poner un restaurante tenga los permisos en menos de 30 días. Para quien se quiere poner un negocio tenga los permisos en menos de 30 días. Para quien quiere construir tenga licencias de construcción, no en 3 años, pues, que es lo que está pasando actualmente, sino que tenga licencias de construcción en 45 días. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que motivar la construcción en sectores de la ciudad en donde está botado ciertos terrenos. Estamos cerca de la Flaxo. Detrás de la Flaxo tienes un terreno completo, vacío, botado. Ahí hay que generar un plan de vivienda para clase media. Y ahí con los constructores medianos, con los constructores que quieran apoyar esta ciudad. Entonces hay mucho por hacer, pero esta ciudad necesita liderazgo y decisión. También conocimiento. Porque el que no sabe qué es el municipio, yo sí te puedo decir que sí sé, porque también he sido funcionaria municipal, sí sabemos lo que es. Hay que llegar con 2 cosas que decía una presidenta de América Latina, y decía, hay que gobernar con coraje y con cariño. Y así lo vamos a hacer. Muy bien. Con fuerza, con firmeza, pero con amor por Quito, porque lo que queremos es el bien para todos. Esa es la idea. Jessica, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación de la Casa de Equinoccio Digital. Las puertas siempre están abiertas para ti. Te deseamos muchos éxitos en la campaña, en lo que va de la campaña. Sabemos que es un largo recorrido, así que mucha suerte. Y bueno, nosotros también agradecerles a todos, también agradecer a nuestra nueva casa, el Hotel Ibis. Ya saben que pueden venir a los desayunos y a los almuerzos ejecutivos de lunes a viernes, también a los desayunos buffet fines de semana. Jessy igual les comentaba que te gustó el desayuno, súper bien, entonces aprobado el Ibis. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión de Confesiones Equinoccio.